Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y como la mayoría sabe, ambos hermanos aquí, el Dr. Gray y el Dr. Watts, están aquí trabajando con el seminario, ¿no? Y Lauren ha estado trabajando con el seminario ya 30 años, imagino, ¿no? Sí, si un no poco hubiese más de sido eso. por Lauren, no hubiese sobrevivido, pero sí sobrevivió por la gracia de Dios. Y el hermano Dave Smith, Y Dave Smith también. Y yo creo que el Señor pues nos está dando hombres adicionales que están sintonizando, conectados con lo que estamos haciendo. Y yo aprecio mucho eso. El Dupree. doctor Dupree, que debe de estar con nosotros en poco tiempo. Y qué bueno va a ser tenerle. Y yo creo que el seminario, pues, el empezar un seminario no es algo simple. No es algo fácil, pero por la ayuda y gracia de Dios lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y le damos pues a Él la honra y la gloria. Yo lo he mencionado en una previa programación y lo reitero. Yo creo que lo que estamos estudiando ahora es del material más importante en toda la palabra de Dios. Ahora yo cambié un poco en lo que dije varios programas atrás. El enseñarle a la persona cómo vivir para Dios es la esencia de la salvación. Y no ayuda mucho realmente salvar a una persona y luego abandona el camino, ¿no? Porque todo lo que la gente hace con Dios es bueno. Pero nosotros queremos decirles cómo vivir para Dios. Y con la ayuda y gracia de Dios, el Espíritu Santo está abriendo esa puerta para ayudarnos a hacer eso. Y yo creo que lo que estamos presentándole a usted día tras día tras día, y tenemos 2 programas al día, el de la mañana y el mensaje de la cruz y un estudio en la palabra donde estamos ahora mismo. Y si el mundo de la iglesia lo escucha, y muchos lo están haciendo, y le doy gracias a Dios por aquellos que lo están haciendo, yo creo que muchos más van a unirse a esto que el apóstol Pablo entregó a nosotros. Cómo tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Cómo vivir para Dios. Y permítame hacerle una pregunta. ¿A quién usted va a seguir? Usted va a seguir si está en el servicio y está enfrentando un combate, el enemigo que está buscando matarle, están buscando destruirle completamente. ¿A quién usted va a seguir? Mientras usted va al combate en contra de esas personas, usted va a pelear, usted va a seguir a alguien que nunca ha visto un combate, que no sabe lo que es el combate, o usted va a seguir a alguien que lo ha enfrentado y vive para contarlo. ¿A quién usted va a seguir? Yo creo que usted sabe lo que usted va a seguir. Usted va a seguir al hombre que ha visto los días difíciles y ha estado cerca de morir, pero ha ganado la victoria sobre el poder del enemigo. Y a esa persona usted va a seguir. Y si usted no le sigue, usted no va a vivir. Usted va a perder su vida, como dicen en el ejército. Usted va a perder su vida y usted no quiere hacer algo así. Necesitamos personas que puedan batallar y vencer por la gracia de Dios. Y yo creo que lo que Pablo nos entregó en este gran libro de Romanos abre realmente la palabra de Dios en lo que refiere a cómo vivir para Dios diariamente, cómo vencer el poder de las tinieblas, cómo enfrentar a Satanás y derrotar el poder del enemigo. Y el apóstol Pablo nos dio esa información.
Desafortunadamente nos toma mucho tiempo entenderlo, yo creo. Pero aún así, allí está presente. Y vamos a leer, por favor, el versículo 11 una vez más y seguimos hasta el 12. Así Cuenta, también vosotros pensad que de cierto estáis muertos Él, al pecado. aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta, nosotros hemos muerto a la naturaleza pecaminosa mediante la cruz y nuestra fe en ese sacrificio. Pero solo mientras nuestra fe continúe en la cruz, Mas vivos a Dios siguiendo la vida de resurrección. en Cristo Jesús, Señor Se nuestro. refiere a lo que Él hizo en la cruz, que es el medio de la vida de resurrección. La vida de resurrección, damas y caballeros, es una vida de victoria. No es una vida de derrota, es una vida de victoria. Y resurrección quiere decir que usted ha sido resucitado de algo a algo completamente mejor. Y yo he escuchado a predicadores que dicen, yo no quiero esto de la cruz, yo quiero la resurrección. Bueno, yo también la quiero. Por la gracia de Dios yo tengo la resurrección, esta vida de resurrección. No estoy hablando del tiempo cuando suena la trompeta, estoy hablando de cómo vivimos para Dios diariamente. Y esa vida de resurrección es nuestra, pero solo si funcionamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y el problema, damas y caballeros, es el pecado. Eso destruye la vida de resurrección, destruye eso en su vida. El pecado lo hará. Y solamente hay una solución para el pecado, no 5, 3, 2, solamente una. Y eso es Jesucristo y este crucificado. Cuando nuestro Señor fue a aquella cruz, fue allí para tener victoria sobre el pecado en toda capacidad. No solamente que tal vez usted piense que los problemas del poder de las tinieblas que usted está enfrentando, que nadie más los ha enfrentado, y sí, los han enfrentado. Y Jesucristo, no importa lo que sea, pagó ese precio por usted, entienda eso. Él ha ganado la victoria y podemos tener toda victoria que Él ganó, la podemos tener. Entienda eso. Toda victoria que Él ganó en la cruz del Calvario, podemos tener esa victoria porque fue hecho por nosotros. No se hizo por Él. Él no necesitaba eso, pero nosotros sí. Y cuando Él expió todo pecado pasado, presente y futuro, Él lo hizo por nosotros. Y no importa lo que sea, el Espíritu Santo es más poderoso, Jesucristo es más poderoso que todo eso. Y usted puede tener victoria en su vida. Si usted está viendo esta programación de televisión y está luchando con un problema en su vida, tal vez sea el alcohol, las drogas, las apuestas, tal vez sea la inmoralidad, tal vez la envidia, malicia, concupiscencia, lascivia. Es todas estas cosas que están causando problemas y usted no puede vencer eso. Ha pensado en rendirse, pero no lo ha hecho y no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo, alabado Dios, porque Jesucristo pagó el precio. Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y la mantiene allí exclusivamente por lo que Cristo hizo por usted en la cruz, el Espíritu Santo empezará a obrar en su vida y corazón porque Él quiere que usted tenga victoria en gran manera. Si es posible, más de lo que usted lo quiere. Y le dará victoria para que usted no tenga que vivir a través de su fuerza de voluntad porque no puede de esa manera, no funcionará. Hay personas que dicen, yo quisiera ser tan fuerte como usted o aquel o quien sea. Esa no es la respuesta. Cuando soy débil, soy fuerte. Realmente, si usted confía en sí mismo, usted le puedo decir que usted no va a vencer. Empeorará, empeorará y empeorará. Usted no puede vencer eso. Entiéndalo, sea lo que sea, usted no puede vencer. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y mantiene conclusivamente su fe allí, encontrará victoria en su vida y corazón
porque Jesús pagó un precio y Él quiere que usted tenga esa victoria. Gloria a nuestro Así Dios. es. Muy bien, adelante, versículo 12. Digamos esto, hermano Swagger. Y bueno, mucha gente se pregunta, y hemos estado hablando de la naturaleza pecaminosa toda la semana. La naturaleza pecaminosa es el principio del pecado que gobernaba la vida de la persona antes de ser salva. El principio es una característica de cómo algo opera. Cuando nosotros antes de ser salvos estábamos siendo gobernados y dominados por esta naturaleza pecaminosa, su influencia del sistema del mundo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, dominaba al creyente. Jesús fue a la cruz y Él rompió ese poder del pecado. No solamente pagó la pena por el pecado, también rompió el poder del Así pecado es, que gobernaba así es. y dominaba nuestra vida. Y el hombre, bueno, ahora tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo ahora mora en Él nosotros. quitó la penalidad del pecado y Sí. rompió el poder del pecado. Rompió el poder del pecado también. En Romanos 8, me encanta lo que Pablo dice, porque la gente dice, ¿cómo es que obra? ¿Cómo puedo vencer estas cosas? Es por la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra, como ya hemos dicho, basándonos en lo que Jesús hizo en la cruz. Voy a comenzar a leer en el versículo 10, dice, y este es del capítulo 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, y esa palabra debió haber sido traducida como el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Dios traerá vida a este cuerpo muerto que es incapaz de hacer justicia. Y como dijo Loren en otro programa, el Espíritu Santo traerá vida a nosotros. Esto es lo que vivir para Dios significa. Este es ese poder de resurrección y la vida de resurrección. Y no viene por lo que hacemos, sino que viene a través de lo que creemos y por tener el objeto correcto de fe. Y cuando hagamos eso, entonces el Espíritu Santo podrá hacer en nosotros y a través de nosotros lo que el hombre Así no es, puede hacer y así lo que es. nosotros no La podemos por naturaleza nosotros pecaminosa mismos. vino a ser como resultado de la caída de Caída de Adán. Adán. Así Cuando es. Adán cayó, lo que él era, nosotros caímos con él. Sí. Y todo ser humano que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa por Adán. Tenemos que ir a la pausa. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Nosotros mencionamos que la naturaleza pecaminosa es resultado de la caída de Adán. Y el pecado vino a ser su propia naturaleza. Y francamente el pecado es la naturaleza, y Lauren lo citó varias programaciones atrás. La naturaleza pecaminosa es parte de la naturaleza del creyente, y aún el que no ha creído, obviamente el que no ha creído, ¿no? La naturaleza pecaminosa gobierna sobre aquel que no ha creído. Es la causa de toda guerra, de la inhumanidad del hombre para con el hombre, problemas, dificultades. La naturaleza pecaminosa es la causa. Y alguien dice, bueno, pero cuando yo fui salvo, todo fue removido. No, no fue así. Usted tiene el poder para tener victoria sobre ello que estamos intentando entregárselo a usted ahora. Pero usted no lo desecha y no le abandona cuando usted nace de nuevo. Sí, cuando suene la trompeta, la corrupción se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad cuando suene la trompeta. Pero hasta que suene la trompeta, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Y alguien pregunta, ¿pero por qué Dios no remueve eso cuando venimos a Cristo? Bueno, yo creo que Él no lo remueve por razones disciplinarias, porque tenemos una tendencia a ser disciplinados de esa manera. Y sabemos que si nos comportamos de cierta manera, la naturaleza pecaminosa tendrá control. Y usted ha escuchado que eso simplemente es su naturaleza. Bueno, la naturaleza pecaminosa es así en el corazón y en la vida de la persona. Y la única manera de tener victoria, y hay una victoria allí, no nos abandona. Gracias a Dios que no es así. No nos abandona y gracias a Dios por el día cuando sí se irá, ¿no? Cuando suene la trompeta. Pero es algo con lo que luchamos día y noche. Pero usted pone su fe en Cristo. Y yo sé que usted se cansa de que yo diga esto, pero yo lo reiteraré hasta que usted lo cante, lo piense día y noche.
porque esta es su victoria que vence al mundo, aún nuestra fe. Alabado Dios. Y su fe debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Es lo único que vencerá la naturaleza pecaminosa, es Jesucristo y este crucificado y su fe allí. Entienda usted eso. Y lo reitero una vez más porque es muy importante. Usted puede tener victoria total sobre la naturaleza pecaminosa. No se irá, pero no le molestará si su fe está en Cristo y este crucificado, y se mantiene esa fe en Cristo y este crucificado. Eso le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y de eso estamos hablando, sobre la naturaleza pecaminosa. No tiene que temer, no hay necesidad de ello, no hay necesidad de temer, pero a la vez usted debe saber que siempre está Correcto. allí. Hermano Swagger, quería leer rápidamente. Miren, había un teólogo metodista británico llamado Adam Clarke que vivió a finales de los 1700, al principio de los 1800. Sus notas resaltan en el comentario en esta sección y él dijo: muchos cristianos jamás experimentan la verdadera libertad por causa de incredulidad, autodependencia o ignorancia. Muchos cristianos jamás viven en la libertad que Jesús pagó en la cruz. Exactamente, eso es una realidad. Él lo dijo claramente. Él habría estado escribiendo en línea con lo que usted está predicando y encontramos estas pequeñas porciones de todo esto a lo largo de la historia de la iglesia que resaltan en sus comentarios, pero él lo dijo con claridad, que muchos cristianos nunca experimentan la libertad por incredulidad, Y la ignorancia. autodependencia o ignorancia. Eso es sí. una realidad. Y eso aún Correcto. es Yo cierto creo el día que de hoy. la sí. ignorancia es la razón primordial de las Correcto. tres. Es lo peor Sí. realmente en la vida del creyente. Simplemente no saben. Ahora les hago una pregunta. Dios nos dio la solución en su palabra, pero ¿cuánto o cómo podemos decir que ese hombre y mujer que no sabe no pueden poner algo en práctica que ellos desconocen? No Claro importa, que sí, aún claro lo que sí. afecta. A eso me refiero. Entonces, sí, bueno, conocimiento o no conocimiento, el efecto y el impacto del pecado aún es muy grande y pagamos el precio. La paga del pecado es muerte para el pecador y también para el santo. Sí, entonces, mire, nos conviene Así es, mejor aprender. así es. Y de hecho, el hecho de fracasar es algo que nos señala a la necesidad de aprender. El Espíritu Santo nos dio esta cadena. Y yo creo que depende de nosotros el hacer todo lo que podemos para enseñar este tema, el mensaje de la cruz, enseñárselo al pueblo. Y realmente yo espero estar equivocado, pero yo no sé dónde más lo pueden recibir. Espero que Dios levante a muchos que puedan predicar esto, ¿no? Hermano Swagger, yo creo que lo está haciendo. Sí. Miren, yo honestamente lo creo. Yo creo desde que comenzamos a predicar esto en 1997. El mensaje, como lo dijimos anteriormente en el programa, conmueve el corazón de aquel creyente nacido de nuevo y le da ese testimonio a aquel que quiere escuchar. Como el doctor Watts acaba de mencionar. ¿Quién fue? ¿Kenneth Clark? Sí, Adam Clarke. sí. Adam Clarke. Bueno, un gran autor y usted podrá encontrar piezas de este mensaje a lo largo de los escritos, especialmente de predicadores reformados y de los calvinistas. Ellos lo escribieron, lo dijeron bien, y Clark le dio al clavo en la cabeza esos tres aspectos. Pero el paquete entero jamás creo que se ha implementado al punto de acoplar el mover del Espíritu Santo con las cosas que No se me parece necesitan. que ha sucedido. Y bueno, en linaje de la Reforma había una aceptación vocal del Espíritu Santo, pero no a nivel práctico, si es que me entiende lo que quiero decir. Aún diríamos que, bueno, el Espíritu Santo está obrando en mí, pero muchas de las doctrinas correctas estaban malamente acopladas con la acción equivocada relativamente al creyente. Usted ya tiene esto, ahora ya no cometa pecado. Ya tiene eso usted, así que ya no haga esto acá. Y bueno, una vez más, si dependemos de la fuerza de voluntad en vez de
el Espíritu Santo, no vamos a lograrlo. Del otro lado, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, el linaje pentecostal realmente no entendía qué era lo que Clark escribió. Él no habría comprendido esto, porque estaban ellos dependiendo del bautismo en el Espíritu Santo primordialmente, y otra experiencia también. Miren, todas las experiencias son importantes, todos los encuentros son importantes, pero solamente fe en Cristo y la cruz es lo que traerá el mover y la operación del Espíritu Santo para victoria sobre el pecado. No hay otro medio, otro camino. Miren, la naturaleza pecaminosa reside dentro de todo y cada creyente. Nosotros no somos libres de la naturaleza pecaminosa solamente porque somos salvos. El versículo 12 nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ya que lleguemos a saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esas son palabras importantes, repítelas. No somos libres de la naturaleza pecaminosa y de sus porque- obras solamente porque somos salvos. Tenemos que saber y aplicar la verdad de Así eso. es, así Lo es. que sucede cuando nosotros somos salvos es que la realidad de ser libres de la naturaleza pecaminosa se experimenta. El gozo de la salvación, la facilidad con lo que algunas cosas se eliminan de nuestra vida, y todo eso es parte de la salvación y todos lo hemos experimentado. Pero si pudiéramos fijarnos en el versículo 12, después de explicar Permíteme, los versículos del 3 al 11 y de decirnos qué fue lo que hizo Cristo, nos dice eso para que podamos poner nuestra fe en Él, y Él continúa a decirnos cuál es nuestro próximo paso. solo quería añadir a lo que estaba diciendo. Solo porque el creyente tiene la presencia del Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo puede terminar y cumplir lo que Él quiere hacer tampoco. Correcto. Y ahí es donde nos confundimos. Yo sé que, no siendo parte de esas denominaciones de las que hemos hablado anteriormente, he ido a campañas en donde la gente llena del Espíritu estaba luchando con pecado y dicen, bueno, yo soy lleno del Espíritu, refiriéndose por supuesto al bautismo del Espíritu Así Santo es, con la así evidencia de es. lenguas. Y yo les decía, solo porque tienen la presencia del Espíritu Santo, aún están experimentando la naturaleza pecaminosa reinando y gobernando, porque Él no va a ayudarlos a menos que entiendan que su fe debe ser puesta en la obra consumada de Cristo. Y es lo que quería mencionar, porque solo porque tienen la presencia del Espíritu Santo, tal como el creyente tiene la presencia de la naturaleza pecaminosa, no tiene que ser obediente a ella si entiende cómo vencer, o más bien cómo es que la victoria fue vencida por nosotros en Cristo. Igualmente, el creyente tal vez tenga la presencia del Espíritu Santo, pero si no entiende cómo es que el Espíritu Así Santo es, obra, así él no va a es. poder recibir todos los beneficios que están ahí para él también. Y no está diciendo que solamente bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? No, estoy hablando de la misma presencia del Espíritu Santo y luego estoy diciendo, Ambos. sí, ambas cosas, y las denominaciones de las que estamos Correcto. hablando pentecostales, Sí. pero uno puede ser bautista o metodista y aún Así está en la misma es, situación. correcto. Y bueno, eso fue un gran problema, entender el término llenos del Espíritu, que en la salvación tenemos al Espíritu Amén. Santo, y en contraste con lo del bautismo del Espíritu Santo, creo que la gente se confunde. ¿sí? Correcto, y por eso es que quería dejar saber claramente que creemos que cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu, del que John leyó, creo que en Romanos capítulo 8 hace unos Sí. momentos, existe en todo y cada ser humano listo Somos para sellados traer por el Espíritu, victoria Él mora en sobre el nosotros. pecado y promover el proceso de Cristo en ese creyente nacido de nuevo. Realmente no hay nada en Romanos 8 que esté de acuerdo con la idea del bautismo con el Espíritu Santo. Todo se trata de la presencia interna del Espíritu como resultado de la salvación. Y eso no es denigrar el bautismo con el Espíritu Santo. Pero todo el punto de esto es que podemos conocer toda la doctrina, podemos tener todo lo correcto leído y todo lo correcto dicho a nosotros, pero si no nos acercamos a la experiencia cristiana como Pablo lo diseña para la iglesia en Roma, vamos a ver que el pecado tendrá dominio sobre Así nosotros, es, así es. Realmente así será. a pesar de nuestra Y experiencia. eso es una pena porque tenemos vida y también hay muerte de la misma Correcto. manera. Porque la naturaleza pecaminosa está gobernando en ese corazón y en esa vida. Si el creyente no entiende la cruz, lo que Jesús hizo allí, la naturaleza pecaminosa gobernará a esa persona. Se nos acabó el tiempo, no se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.